Bueno, les voy a compartir Santiago capítulo 5, verso 7. Sean pacientes y oren, es lo que tengo por título, y dice así el verso 7. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tengan también ustedes paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Han oído de la paciencia de Job y han visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que su sí sea sí y su no sea no, para que no caigan en condenación. Amén. Hoy voy a compartirles estos versos. Por el favor de Dios, para la próxima reunión terminaremos Santiago. Voy a hacerles un pequeño paneo para que podamos entender qué es lo que está expresando Santiago en este momento. Porque, si ustedes no mal recuerdan, lo anterior que veníamos hablando dentro de la carta, Santiago se dirigía a los ricos opresores, a las personas que se habían enriquecido de manera ilegítima, no porque sean ricos, reprendía, sino porque eran opresores, porque la riqueza la hicieron de manera deshonesta. Entonces él reprende a los ricos opresores, como decía un poquito la parte de Santiago en la reprensión, disolutos que se deslizaban fácilmente a los pecados, a los placeres de la carne. Ellos buscaban satisfacer sus necesidades pasajeras y oprimían a las personas que tenían a cargo. De esa manera no les pagaban su jornal y así se fueron enriqueciendo. Santiago los reprende. Y ahora, cuando sigue la carta, él dice algo interesante acá. En otra versión capaz que lo deja más claro. En esta dice, por tanto, hermanos. Pero en otra versión dice, ahora ustedes, hermanos. Y hace, el por tanto vendría a ser lo mismo, hace una distinción, si podemos llamarla así, entre aquellos que estaban congregándose, pero se habían enriquecido a cuestas de los más débiles, de sus empleados, sus esclavos, o lo que fuere, de manera ilegítima. No les dice en ningún momento que no son hermanos, pero él les dice en un momento que las miserias iban a venir sobre sus vidas. O sea que el favor de la gracia de Dios ya no iba a estar sobre estas personas. Todo esto referente a la predicación que compartí como último mensaje de Santiago. Ahora, Santiago ahora deja más claro que esa reprensión era para aquellos que todavía no se habían convertido, estaban dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora dice a ustedes, hermanos, pero a ustedes, hermanos. Ahora hace una distinción entre esos opresores y nuestros hermanos en ese momento. Pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía, la lluvia de otoño, la lluvia de primavera, la de las estaciones. Y fíjense en el ejemplo que le pone, miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. El labrador, el agricultor, el campesino que trabaja con la tierra, el que está trabajando, labrando, el labrador. ¿Cómo espera el precioso fruto de la tierra? Dice, tengan paciencia hasta la venida del Señor. ¿Qué le está diciendo? Tienen que seguir adelante hasta que el Señor venga. Como ejemplo, miren al labrador. Y acá hay algo que es interesante, que si lo pueden entender, yo creo que muchos lo van a entender, otros capaz que lo entienden, ya lo entienden de antes.
Voy a usar la palabra cosas porque no encuentro otra palabra que pueda entrar correctamente. Pero hay cosas en nuestra vida, responsabilidades, tareas, lo que quieran poner, decisiones, etcétera, etcétera. Hay cosas en nuestra vida que son 100% nuestra responsabilidad. ¿Cómo responder a la palabra de Dios, por ejemplo? Ser perseverantes, buscar la paz y seguirla, ¿verdad? O sea, hay cosas que son nuestra responsabilidad al oír la voz de Dios. Ahora, cuando nosotros respondemos favorablemente a la voz de Dios, hay otra cosa que tenemos que hacer: aguardar la parte que no nos toca hacer, que es la que Dios tiene que hacer. Nuestros hermanos estaban sufriendo porque había personas dentro de su congregación que estaban oprimiendo a otros. Quizás muchos de estos hermanos a que va dirigido Santiago, muchos de esos quizás contratados por ellos mismos, siendo oprimidos por hermanos mismos que te estaban haciendo ricos a cuestas de ellos. Ya no son nuestros hermanos esos opresores, indudablemente, por lo que Santiago expresa acá. Entonces Santiago ya no va a la reprensión, sino se pone en una postura de consolación o de ánimo para ayudarlos. ¿Qué les dice? Hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. ¿Qué nos dice hoy Dios? Desde el título, tengan paciencia. Y vamos a empezar a ver un poco qué es eso. Tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren el labrador, cómo espera el precioso fruto de la tierra. ¿Por qué? Porque el labrador de la tierra sembró y no puede hacer más nada. Es frustrante. Pero quiero hacer, no tenés que hacer más nada, ya hiciste todo. A veces ya hiciste todo, no tenés que hacer más nada. Ya no te toca más. Ni siquiera es esperar tu turno. Ahora es Dios. Y muchas veces no sabemos, o no sabemos discernir, no sabemos entender cuando hasta acá es lo que Dios espera que yo haga, no tengo que hacer más. Hasta acá puedo. Si yo llego a agregar más, ya va a ser algo que yo no voy a soportar y me va a terminar haciendo daño a mí. ¿Entienden? Porque inconscientemente empiezo a tomar el lugar que Dios tiene, de Dios, porque Dios es el que lo tiene que hacer y no yo. Yo quiero tener más fuerza para poder seguir rindiendo, pero me paso de la línea y ya no me tocaba a mí. Entonces viene el peso sobre mis hombros. El labrador no puede hacer germinar la semilla. Tiene que sentarse a esperar a que la naturaleza, gobernada por nuestro Dios, decida Dios enviar una nube para que caiga agua, para que caiga la tierra, para que la tierra se moje. No una vez, para que hice la temprana y la tardía. Fue un proceso en el que no puede hacer más nada que sentarse a esperar. Sentarse a esperar. Y los que sufren de ansiedad se comen las uñas. Porque, ¿qué hacemos entonces? No hacemos más nada. Esto no es para que los vagos me digan, no hago nada, estoy esperando en el Señor. No, el que lucha con eso es otro tema. Ahora, vamos a hablar de los que sufren en este tema. Que no encuentran la paciencia, no saben cómo ser pacientes. Por ese lado vamos a ir. Entonces, para ejemplo, en ese momento, Santiago les dice que miren a los labradores. ¿Por qué? Porque ellos esperan el precioso fruto. Y vos y yo, predicando, obrando para Dios, en nuestras casas, en nuestros entornos, esperamos el precioso fruto, esperamos ver la mano de Dios obrar, esperamos el milagro, esperamos que Dios transforme corazones, que Dios abra puertas, que Dios responda a oraciones. ¿Es así o no? ¿Es así? Ahora, justamente, esperamos el precioso fruto de eso, pero tenemos que esperar como un labrador. Hay áreas, situaciones, circunstancias en las que ya no podemos seguir, que tenemos que esperar, nada más esperamos, aguardando con paciencia hasta que reciba la ayuda temprana y tardía en el caso del labrador. El 8 se lo deja más claro Santiago. Tengan también ustedes paciencia y agrega algo más, afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. Me pareció interesante que acá repite más de 2 veces, o 2 veces por lo menos, porque después lo va a seguir repitiendo, en estos 2 versos, la venida del Señor y la paciencia. La venida del Señor y la paciencia. Yo quiero leerles, no voy a empezar a entrar en esto porque yo creo que tengan un concepto medio amplio. En el libro de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en primera de Tesalonicenses, un poco más atrás, un par de cartas más atrás. Si quieren lo buscan, si quieren lo anotan. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Les voy a leer la venida del Señor, para que podamos entender un poquito.
Voy a leerles el verso 16, 4:16. Y voy a leerles el 17 también. Dice, porque el Señor mismo, nuestro Señor Jesús, con voz de mando, con autoridad, con voz de arcángel, con voz de autoridad, ¿no? Que es literalmente todo esto, ¿no? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, todos los que han muerto creyendo en nuestro Salvador. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hoy estamos vivos, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, tomados juntamente con ellos en las nubes para recibir a quien en las nubes, al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eso es lo que es la venida del Señor. El Señor va a venir con voz de mando, con autoridad. En Apocalipsis dice algo interesante que me gusta mucho. En el capítulo 1, en el verso 7, para que veamos qué interesante es esto. Dice Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y que todo qué, todo ojo le verá, todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. La venida del Señor es un evento único. Va a sonar la trompeta, va a venir su voz, va a hablar con una voz de mando, todo ojo lo va a ver que viene. Pero sus hijos van a ser tomados y van a ser llevados a las nubes con Él, glorificados. Y vamos a descender con Él en gloria. ¿Para qué? Para que los justos reciban sus retribuciones y para que los injustos reciban su castigo. Y gobernaremos con el Señor para siempre. Y estaremos con Él para siempre en un cielo y una tierra nueva. Esa es la venida del Señor. Es solo un evento. Ahora, no quiero profundizar en la venida del Señor, pero quiero hacerles entender dónde Santiago hace que nuestros hermanos que estaban padeciendo pongan su mirada. Y todos se van a acordar, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Santiago les está diciendo eso, pero en otras palabras. Tengan paciencia hasta la venida del Señor. Pongan sus ojos en Jesucristo, en el autor y consumador de la fe. Y tengan paciencia. Miren el 9 como vuelve a repetir sobre la venida del Señor. Dice, hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean condenados. Ahí la palabra condenados en esta traducción en realidad, pero en realidad es castigo también. O sea, nos está hablando, si ustedes entienden que está hablando a nuestros hermanos, sabemos que van a ser castigados. No sean condenados, castigados, sentenciados, pero mientras están caminando por la tierra, no tengan un castigo, una disciplina de nuestro Dios. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. El juez está delante de la puerta, no es un juez parado delante de una puerta. ¿Qué está queriendo expresar? Dios, el Señor, nuestro Señor Jesús, viene pronto. Él está cerca. Esa es la expresión, por eso Santiago dice, el juez está delante de la puerta. Pero si lo tomamos literalmente, es un disparate. Entonces tenemos que entender cómo Santiago se estaba expresando. Y vuelve a usar otro ejemplo Santiago. Hermanos míos, siempre usa ejemplo Santiago, me gusta mucho eso. Hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. O sea, nos remontamos al Antiguo Testamento. Miremos la vida de todos los que profetizaron la palabra de Dios. Y yo hace unas prédicas antes decía, muchos predicaron y en su tiempo terrenal que estuvieron caminando por la tierra, muchos profetas, no vieron una palabra de Dios cumplirse de las que dijeron. Se cumplieron en la persona de Cristo. Imagínate la vida, la frustración que tendría el profeta que dice, Señor, yo hablé en tu nombre, pero no pasó absolutamente nada, no está pasando nada, nunca pasó nada, nunca sucedió nada. Porque no era el fin que sucediera cuando ellos la proclamaron, sino mucho más adelante. Imagínate la vida que tenían que llevar, luchaban con la carne y sus frustraciones, y Dios les decía, tengan paciencia, esperen. Dice,
que tengamos a los profetas como ejemplo, pero de dos cosas, no de paciencia también, de aflicción, porque para mejor profetizaban y sufrieron todo tipo de aflicciones. Como quizás hoy puedas estar pasando aflicciones. Y Dios está diciendo, mirá para atrás, mirá a tus hermanos y aprende a desarrollar la paciencia. Y te vas a encontrar que no estás tan solo en el universo, sino que todos los que seguimos a Cristo vamos a luchar y vamos a ser afligidos. Y tenemos que ser, nos sostiene su gracia. Ahora, y aquí tenemos por más que bendecidos a los que sufren. Y vamos a decir, ¿qué voy a ser bendecido? Yo no me siento bendecido sufriendo. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Han oído de la paciencia de Job y han visto el fin del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Cierra con: pero sobre todo, hermanos, no juren ni por cielo, ni por tierra, ni por ningún otro juramento, sino que su sí sea sí, su no sea no, para que no caigan en condenación. Y ahí la palabra para condenación es crisis, en griego. Y crisis les suena mucho más a ustedes que condenación. No caigan en una crisis existencial. Pero crisis hace referencia a condenación, a juicio, a no caigan en quebrantar la ley divina. Cuando entramos en crisis, la palabra se desprende allá, de ese vocabulario. Hay algo que les voy a mostrar. Solo estos pedacitos de verso repite 5 veces por lo menos la palabra paciencia. El título era obvio que tenía que ponerle paciencia. Miren, en el verso 7 paciencia lo dice 2 veces. Tengan paciencia, y después más abajo dice con paciencia hasta que reciba la ayuda temprana y tardía. En el 8 tengan también ustedes paciencia. Después tienen en el 10, tengan como ejemplo de aflicción y paciencia. Y después tienen a Job, dice, han oído de la paciencia de Job. ¿Qué les quiere hablar Santiago para nuestros hermanos? Que tengan ¿qué? ¿Qué Dios nos dice hoy que es domingo y nos trae esta palabra? Que tengamos ¿qué? Nadie sabe, ahora no, todos callados. Paciencia, paciencia. ¿Paciencia en qué? Bueno, vos sabés en qué. Pero voy a profundizar en la paciencia para que podamos entender un poco más. La palabra paciencia, que nosotros tanto decimos y tanto hablamos y tanto decimos que no tenemos y que luchamos con la paciencia y que me falta paciencia y que pierdo la paciencia y que no logro tener paciencia. Bueno, ¿qué es lo que estamos diciendo con eso? En realidad nosotros lo decimos en español paciencia, pero cuando Santiago lo escribió usó una palabra que significa espíritu largo. Espíritu largo. Espíritu largo. Significa macrosumeo. No les interesa, pero eso significa espíritu largo. Espíritu largo. Y yo quería hacerles una ilustración de esto. Tengan paciencia. Tengan paciencia. Tengan paciencia. Sean de espíritu largo. Espíritu largo. Sí, fíjense esto. Algunas cosas que también significa esta palabra, ¿no? Esperar con paciencia, tener espíritu largo, aguantar, soportar. Y hay otra interesante también, tardar en responder, sufrido. Todo eso significa la palabra que Santiago colocó ahí y que en español no la limitaron a paciencia, que mucho lo decimos pero poco entendemos qué significa. Bueno, paciencia significa esto. Voy a hacerles esta ilustración. Si vamos a suponer que un espíritu largo, vamos a trazar una línea de un punto, el espíritu vamos a suponer que comience acá, es una ilustración, no es que sea así. Está un punto acá y el espíritu largo, tengo que ser de espíritu largo y acá termina mi espíritu y comienza mi carne, mi cuerpo, termina, de acá termina mi espíritu. Si yo tengo un espíritu corto, ¿no? De donde surge mi pensamiento, a donde tiene que salir, es rapidísimo. Pero si paciencia significa espíritu largo, ¿qué quiere decir? Que de donde surgen mis pensamientos a donde termina voy a esbozarlos, hay un trayecto largo. Por eso significa también tardar en responder. ¿Vos sos de respuestas rápidas o de respuestas que piensan, la persona, las meditan y después responden? ¿Sos el que tiene que dar el contraataque rápidamente o el que dice no, voy a meditar? Porque capaz que lo que me están diciendo puede ser para mí, realmente tengo que cambiar. ¿Entienden? Espíritu largo.
mucho más espíritu que carne, punto, largo, pasa, sale la palabra y demoran llegar a salir de mi vida, porque mientras que está acá en en el espíritu voy razonando, meditando, hasta que después la expreso. Ahora los rencorosos me dicen, no, yo soy de espíritu largo. No, vos te aguantás las cosas para decirlas después. Eso no es. Sí, porque siempre podemos hacerle el acomodo. Entonces yo tengo que aclarar, espíritu largo está en el espíritu. Miren, otra cosa interesante que está bueno esto. También el espíritu largo, si nosotros trazamos esta línea de espíritu largo, dice que también tener espíritu largo significa que esperamos con paciencia y que también aguantamos o soportamos. Una persona con espíritu largo, con paciencia, vamos a trazar la línea, soporta peso sobre su espíritu. Soporta. Y va a doler, va a sufrir, pero soporta las aflicciones, soporta el dolor. Bueno, siempre es la lucha, ¿no? Aguantar, dice, soportar. Y obviamente que cuando uno aguanta y soporta está sufriendo. Pero Dios nos llama a tener paciencia. La paciencia es así. No se rían, porque todos se están pegando entre ustedes. Yo les estoy compartiendo el mensaje. Algunos están colorados, que lloran. A ver, espíritu largo, grande, que soporta, que aguanta, que tarda en responder, que es sufrido. Hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Hermanos, busquen tener ese espíritu paciente, ese espíritu largo que espera con paciencia, que soporta, que aguanta. ¿Hasta cuándo voy a hacer eso? Hasta que venga el Señor por tu vida, toda tu vida. Y ese es el reflejo de que Dios está en vos. Miren cómo sigue. Tengan también ustedes y afirmen sus corazones. Afirmen sus corazones, manténganse firmes en lo que estamos conociendo de Él, en lo que Él nos pide, en lo que Él nos llama a hacer y hacer. Mantenete firme, constante. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Entonces, si yo me mantengo firme, me va a ayudar ¿a qué? A soportar. Porque si yo me estoy dedicando a las cosas espirituales, a las cosas de Dios, a sembrar en la eternidad, no acá para tener ganancias acá, sino en la eternidad, voy a estar ejercitando mi vida espiritual y sin darme cuenta voy de un micro sumeo chiquitito espiritual de así, y toda la carne de mi vida empieza a perderse porque empiezo a crecer y macro sumeo empiezo a crecer de paciencia espiritualmente. Entonces cuando vienen los problemas voy a estar ejercitado para soportar. Mi espíritu es largo, entonces puedo ponerle cosas encima y soporta las aflicciones como un buen soldado de Jesucristo. Yo creo que hasta se leyó la reunión pasada, Pedro. Y a su vez los sufrimientos del cristiano van a ser diferentes para vos y para mí. Pero son similares en las áreas en las que trabaja y son similares en donde golpea. Porque golpea en la misma área, en el corazón, en el carácter, en el interior de nosotros. Y miren qué interesante, porque si nosotros no somos macro, sumeo, somos micro, por decirlo de una manera, no tenemos paciencia. Miren lo primero miren lo que qué sabiduría Santiago. Yo leo esto y digo, qué bueno que la palabra sea eterna, porque no importa el tiempo en que se escribe ni en el momento en que se proclamó. Siempre el ser humano va a encontrarse con estos textos y se va a encontrar con la realidad que tiene que ser y con la que tiene que dejar de ser. Miren lo que dice, porque está diciendo, tengan paciencia hasta la venida del Señor. ¿Ah? Esperen con paciencia, afirmen sus corazones y después miren lo que dice en el 9. No se quejen unos contra otros para que no sean condenados. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver ser paciente y esperar al Señor y tener paciencia hasta la venida del Señor con no quejarme del otro? Tiene mucho que ver. Porque alguien que no es paciente, lo primero que va a hacer es dar respuesta rápida y se va a quejar. ¿Hay quejosos acá adentro? No se ríen, una pregunta nomás. Entonces, lo primero que hace alguien que tiene poca paciencia, que no puede, el que tiene poca paciencia muchas veces no es tolerante. Entonces, no es tolerante a que lo que sea no sea como espera. Entonces, el que no es tolerante responde rápidamente y muchas veces lo que va a hacer es presentar no una respuesta, como yo leí en alguna otra prédica, una crítica sólida, con base y con fundamento, sincero, sino que va a responder desde el sentimiento del momento porque se encuentra confrontado con esa realidad. Entonces va a responder de manera quejosa. Es una queja. Hermanos, no se quejen unos contra otros, el juez está delante de la puerta.
El Señor viene pronto. Miren que medité esto, porque antes, cuando entendía que mi salvación dependía de mí, me aterrorizaba leer estas cosas porque decía, veo que algo viene en el cielo y me tiro a orar o me tiro a leer o me voy a predicar a Él porque no me puede encontrar a mí pecando porque va a ser espantoso que el Señor me encuentre de esa manera. Pero sabes que sí, aunque no depende de mí la salvación y del Señor, ¿cómo me gustaría que el Señor venga con esa voz y me encuentre sirviéndole con gratitud? No, cuando digo sirviendo con gratitud no quiere decir que justo esté un domingo predicando en la iglesia, sino que mi vida en ese momento, cuando Él llegue, Él la encuentre ordenada, Él la encuentre en santidad, Él la encuentre buscando servirle y agradarle. Él va a venir por mí, Él va a venir y va a enviar a sus ángeles para que nos tomen y nos lleven hacia las nubes donde está Él para después descender con Él. Y ese momento, a mí, como su hijo, me gustaría que me encuentre ocupándome de mi salvación con temor y temblor. Ocupándome en mi salvación. Me corrijo por la duda. Entonces, me gustaría que Él me encuentre no tanto por lo que hago, porque no estoy hablando de lo que hacemos, sino de la condición de mi corazón cuando Él llegue por mí. Porque no voy a llenarle el ojo a Dios. Entonces, qué increíble que Santiago le dice, ustedes están siendo oprimidos, hay gente que les está robando su jornal, los mismos que se dicen ser hermanos muchas veces, ricos opresores, están padeciendo, están en tierras extrañas, muchos no se pudieron asentar bien, muchos son pobres, todas las aflicciones juntas. Ahora sí, todos le dicen, no pierdan la paciencia, tengan paciencia, desarrollen el carácter de soportar hasta que venga nuestro Señor, porque si no lo hacen, caen rápidamente en la queja. Ellos podrían levantar queja y con razón frente a lo que estaba aconteciendo con estas personas que estaban oprimiendo a otros y se estaban haciendo ricos. La queja viene, una cosa es que vayan y denuncien un pecado, otra cosa es que su vida sea una queja. Todo me molesta, todo me molesta, todo me molesta, está todo mal, no veo nunca nada bien, está todo mal. ¿Entienden? Entonces llega un momento que, claro, la persona se intoxica con sus propias palabras, porque vive en ese estado de queja. Indudablemente una persona que es quejosa no tiene paciencia, una persona que es quejosa no es tolerante. Entonces, ¿qué dice Santiago? Hermano, no se quejen unos contra otros para que no sean condenados. Ahora, esto no quiere decir que si vos tenés una inconformidad o algo que te está molestando, no lo vas a expresar. No, soy espiritual, no se lo voy a decir nada. No, hay momentos que son para hablar. En eso se trata de sentido común. Dios también creó el sentido común para que nosotros tengamos la capacidad de discernir cuándo es el momento y cuándo no es el momento. Tampoco se vayan a los extremos. El sentido común también lo creó Dios. Entonces, hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y como les decía hoy, piensen en los profetas, en cómo murieron, en todo lo que sufrieron. Y van a haber personas que fueron sumamente pacientes, de espíritu largo, que soportaron, que tardaron en responder desde su temperamento, que pudieron hablar en el momento que Dios les daba la palabra para que hablaran y si no, no hablaban nada. Y miren qué interesante, Dios les daba la palabra para que hablaran lo que Dios quería hablar, no la palabra para decir lo que ellos querían decir. Pecado comúnmente que caemos todos si no estamos alineados a la voluntad de Dios. Usar la palabra para decir lo que sentimos y queremos decir. Y desde acá adelante, que soy el primero, a todos los que están sentados ahí, cuanto más sabemos, más vamos a ser tentados. Cuídense. Es horrible. Siempre va a estar la sugerencia en tu mente. Eso es tentación. Está en vos. Ponle freno. Y no deben entrar en eso. No se lo estoy diciendo por nada en particular, por favor. Se lo digo para que sea una herramienta para que cuando les suceda lo recuerden. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. En el 11 han visto la paciencia de Job. No les voy a leer todo el libro de Job, pero todos nos remitimos a Job cuando pasamos mal.
Pero nos repetimos cuando pasamos mal, cuando pasó todo. Después reflexionamos, sí, me acordaba de Job, sí, y cómo me quebranta pensar, porque uno pasó, no, pero en el momento de la aflicción, en el momento que estoy sufriendo, ahí la palabra me tiene que dar consolación y esperanza y cambiar mi actitud de poco espíritu, de espíritu corto, a un espíritu largo y paciente, fortalecido, que soporta, que aguanta, que sufre y puede sostenerse en el momento de la tribulación, en el momento. No luego, cuando hacemos la catarsis y hacemos todo el análisis para atrás, decimos, claro, el Señor estaba en todo. Sí, el Señor está en todo, nunca deja de estar. Claro, porque ya saliste. Pero la idea era que cuando estabas pasando eso, respondas con paciencia. Mientras, en el durante. En el después somos todos pacientes, ya pasó. ¿Verdad? Ahora entienden por qué a los que están en los hospitales le dicen los pacientes que se tratan en los hospitales. Los pacientes, los que sufren. Son los que sufren, no son los pacientes. Los que sufren y soportan. Algunos sufren y no soportan. Bueno, el cristiano es paciente, sufre muchas aflicciones en su vida, pero Dios trabaja de una manera tan sobrenatural y tan especial a través del Espíritu Santo que nos enseña a soportar las aflicciones. A soportar. No la que nos buscamos nosotros mismos, sino las que vienen por causa de seguir el nombre de Jesucristo. Y miren cómo sigue. Recuerden que el Señor es misericordioso y compasivo, no poquito, muy misericordioso y compasivo. Y yo pensaba ahora, ¿no? Por ahí compartía sobre los de Coré, la tierra se abrió, los tragó a todos vivos, descendieron todos vivos, se cerró la tierra. Tremendo juicio de Dios sobre ese pueblo. Ahora, piensen esto, ¿a qué punto llegaron ellos? ¿A qué límite llegaron tan alto de que les tuvo que enviar un juicio, sí, de condenación? Como decía hoy, ya no son hermanos esas personas, indudablemente que no. Al punto que llegaron, que Dios dijo, bueno, no, hasta acá llegamos, no va más. Y siendo hijos de Dios, que Dios nos guarde, porque el pecado nos puede arrastrar de tal manera que hasta que perdamos la vida física, si es necesario. Miren, verso 12. Sobre todo, pero sobre todo, hermanos míos. Me gusta el hermanos míos. Pero sobre todo, hermanos míos. Sobre todo lo que les vengo hablando. Por encima de todo lo que les vengo diciendo. No juren. Ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que su sí sea sí, su no sea no, para que no caigan en condenación. Para que no caigan en condenación. Ni por cielo ni por tierra, que eran costumbres, hasta hoy en día, ni por ningún otro juramento. Y acá, a ver, el problema no es jurar en sí mismo, es un problema, pero no es jurar en sí mismo el problema. El problema es que el sí no era sí y el no era no era no. ¿El problema cuál era? Que las personas se comprometían pero no respondían. Ese era el problema. Su sí no era sí y su no no era no. Ayer me reía porque ayer compartíamos con las mujeres algo parecido, ¿no? Sin decir, no era esto, pero era, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí. Tú sí que sea así, porque después me decís que no estás bien. ¿Cómo estás? ¿Puedes hacer esto o hiciste esto? No. Sí, lo hiciste. ¿Por qué me dijiste que no si lo hiciste? Por ejemplo, por decir algo. O sea, muchas veces la primera respuesta automática de costumbre, y más nosotros como uruguayos lamentablemente, es ¿todo bien? Sí, todo bien. No, no está todo bien, no seas mentiroso. Estás pecando. Estás pecando. Estás tan habituado a la mentira que estás pecando. Si vos decís sí y es no, mentiste. Y es pecado. Y yo le decía a las mujeres ayer que yo les veo la cara caliente, les veo cómo se les cae la cara, cuando se les pone un ceño, cuando miran al lado. O sea, no veces tan tristes, contentas, enojadas. Menos Dios, ¿no? A mí capaz que me mienten, pero a Dios no le puedo mentir. Entonces, fíjense esto, si ustedes dicen sí por costumbre o no por costumbre, están mintiendo.
¿Por qué mentimos? Porque es más fácil salir de la situación. Es más rápido decir sí o decir no. Es más sencillo. No cuesta, a ver, me decís sí o me decís no, yo cambio mi actitud enseguida. Te digo sí, y la situación se termina ahí. Pero si yo digo no, estoy mal realmente, abro mi corazón o me expongo un poco, la situación no termina ahí. Pero que para que no termine ahí yo requiero expresarme, abrirme, mostrar, decir, hablar, dialogar, y muchas veces evitamos eso. Y la manera más rápida es mintiendo. Y lo que le dice justamente Santiago, no se acostumbren a jurar y perjurar y decir que van a hacer y que sí, porque lo juro por no sé qué, y te lo juro por no sé cuánto, si después no van a cumplirlo. Mejor es decir sí y cumplir, y lo que les está llamando a hacer es que desarrollen un carácter maduro. A ver, le pongo un ejemplo con Lali. Amor, voy a la casa de tal, tengo una consejería. ¿Te espero para cenar? Sí. Llego para dormir, por ejemplo. Entonces, me encontré en situaciones muchas veces en esa costumbre de decirle, sí, espérame, llego, no llego. Entonces, ¿cuál es la respuesta sabia? No sé cuánto demoro. Entonces ya sabe que no me espera. Porque si yo digo que sí y no pasa, estoy mintiendo, estoy faltando la verdad. Parece algo que sí, pero ¿en serio te vas a estar preocupando por eso? Pero eso también habla del carácter y eso habla de lo que uno busca ser transformado. O sea, poder decir, no me puedo comprometer contigo y decirle, sí, esperame, llego a tal hora y llego 2 horas más tarde. O estoy saliendo, me estoy bañando. Estamos pecando. Es mentira. Sos tan mentiroso como el que tiene el deporte de mentir. Eso no podemos caer. Eso es lo que Santiago les dice, que no entren. Eso también habla de que no están teniendo un espíritu largo, sino que la respuesta de ellos es la más rápida, la más fácil de dar. Un espíritu corto. Viene el pensamiento y lo disparo. Es la alternativa más rápida que tengo. Entonces dejo conforme el otro y se termina la situación ahí. Evitamos el compromiso o evitamos porque a veces implica mayor responsabilidad. Si yo pongo 1 hora para volver a mi casa, tengo el deber y la responsabilidad de volver a esa hora. Si yo tengo un horario de trabajo, tengo el deber y la responsabilidad de cumplirlo. Lo mismo cuando digo ya vengo. ¿El ya vengo qué significa para vos? ¿10 horas o 5 minutos? Porque a veces si ya vengo, vení de noche. ¿Entiendes? O sea, si para eso decirme, vengo tarde, cambiemos la expresión. Si digo vengo tarde, se va a enojar. Ya, si digo ya vengo, cuando me dice nada, me puedo ir rápido. ¿Entiendes? O sea, a veces jugamos con eso en nuestra mente, nos estamos engañando. Y eso es lo que Santiago les está expresando. Sean pacientes hasta la venida del Señor. Aprendan, busquen, oren. No tengo paciencia, Rafa. Escuché todo esto y nada de esto hay en mí. No sé esperar con paciencia, no sé tener un espíritu largo, no sé aguantar ni soportar pacientemente, no sé tardar en responder. Todo esto peco, no sé soportar el sufrimiento. No lo logro ver como un trato de Dios para beneficiarme a mí. Y si es así, que no encontrás el beneficio de esto en tu vida, y no podés verte de esta forma y lo necesitas, es cuestión de orar y pedirle a Dios lo que no tenés. Ayer se lo decía en otros asuntos en la mujer. No tenés algo, pedile a Dios que ponga en tu corazón lo que no tenés. Si Él es el que da, Él es el dador. Él es el que da, Él es el que coloca el querer. ¿Qué quiere decir? Que pone en el corazón. No tengo paciencia. Bueno, el Espíritu Santo está en vos, así que hay paciencia. Esa paciencia tiene que ir a dominar todo tu ser. Pedile al Espíritu Santo, a Dios, Señor, dominar mi ser. Necesito soportar, necesito tardar en responder, necesito ser paciente. No sé, sinceramente, hay algunas cosas que uno puede leer. Para mi vida, yo, mientras la leía, desde antes que predicara Pablo hace 2 semanas y la prédica, y durante esos 15 días ya son muchos más, pero yo me encontré en cantidad de situaciones durante mis días orando, Señor, necesito paciencia, más paciencia, necesito desarrollar un espíritu más largo, necesito que ese espíritu sepa soportar las aflicciones como un buen soldado de Jesucristo, que pueda tardar en responder,
Señor, soy inteligente, soy vivo, hablando uruguayo. Señor, no. Quiero ser sabio, no vivo. Porque el vivo es inteligente, pero no es sabio. Entonces, uno al conocer la palabra, como le decía al principio, muchas veces puede ser tentado hasta en responder, dar respuestas rápidas para salir de asunto, responder de manera elocuente, lo que sea. Te vas a encontrar en situaciones en las que vos podés escapar cuando realmente tenés que afrontar la realidad. Empezando por casa. Dense el espacio al diálogo, pero primero empiecen con el diálogo con Dios. Los viernes, yo soy el primero en patrocinarlo, hay oración. ¿Para qué? ¿Por qué Dios abre espacio, como le decía ayer? Para que nosotros tengamos el privilegio de conocerlo un poco más y de cambiar cada día más a la imagen de Cristo. Nos está dando el privilegio de tener espacios abiertos para poder llegar y poder crecer. El viernes Pablo compartía cuando el Espíritu Santo le dice a Ananías que vaya a donde estaba Saulo de Tarso en ese momento, el apóstol Pablo, porque él oraba. Él oraba. Qué buena palabra, porque obviamente Pablo siempre comparte un texto referente a lo que es la vida de oración y por qué tenemos que procurar tener una vida de oración. O sea, ¿para qué? Porque lamentablemente como hijos de Dios, nos cuesta tanto una vida de oración, parece que es increíble. Así como muchas veces no tienen diálogo sus hijos con ustedes no tienen diálogo con Dios. Eso pasa. ¿Pero por qué? Porque nuestra carne viene en contra de la voluntad de Dios. Y Dios sigue abriendo espacios, y aunque te abra el espacio pegado a la puerta de tu casa, vos no vas a salir de tu cama. Y le pego a todos los vecinos, ahora se van a enojar todos amigos. Pero lo que quiero decir es eso. O sea, te puedo pasar a buscar en auto, te puedo traer una botellita con agua, te puedo poner un mantelito para que te puedo dar todo. Dios te puede venir y te pone todo, pero el corazón igual se va a cerrar y decir, le va a encontrar el decir, no. Fíjense cómo es el corazón de uno. Si lo llevamos y meditamos en la relación nuestra con nuestro Señor, como decía hoy Oriol, ya es suficiente con lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros, no necesitamos más. Y así todo Él sigue buscando la manera de seguir trabajando con nosotros, con amor, con paciencia. Obviamente que no estuvimos en la cruz, ¿no? No lo escupimos ni no le pegamos literalmente. Pero cada gesto de nosotros es una cachetada a nuestro Señor. Cada gesto de nuestro temperamento, de nuestro carácter, es una bofetada, ¿no? Es un latigazo. No fue físicamente, literalmente allí, pero nuestra actitud es la misma. Nuestro beneficio, lo que a mí me parece, como yo quiero vivir, no es como Dios diría, es como a mí me parece. Caemos en esas actitudes. Nuestros hermanos estaban propensos a esas actitudes. ¿Por qué? Porque estaban pasándola mal. Y quizás vos te puedas levantar con voz de mando, pero no con voz de arcángel, y decir, pero yo también la estoy pasando mal. Y no sabes lo que estoy pasando. Bueno, pero Dios sí sabe lo que está pasando. En lo más interior de tu ser, Dios sabe lo que está pasando. Lo más escondido que tengas. Mirá, aún para los que estamos casados, aún cuando te acostás y lo más interior que ni siquiera la persona al lado puede tener una idea de lo que puedas estar sintiendo, Dios sí lo sabe. Y Dios tiene cuidado de sus hijos. Paciencia, sabiduría. Esperen con paciencia, tengan largo espíritu, aguanten, soporten, tarden en responder. No quiere decir que sufras en silencio, porque al revés, muchas veces esto requiere abrirse. Espíritu largo también requiere que nosotros, como decía, no la respuesta rápida para escapar, sino la apertura de nosotros, primero delante del Señor y después en tus asuntos que te estén cargando, pesando, desde una falta de perdón, o necesidad de poder sanar, o de necesidad de poder perdonar, necesidad de poder dialogar, necesidad de pedir perdón. Podemos tener una cantidad de cosas. Diálogos en la familia, diálogos en nuestros entornos. Diálogos, miren, yo hace mucho tiempo vengo pensando sobre esto, sobre la necesidad de diálogos sanos, de poder tener sanas relaciones
con las personas que me rodean, en todos los aspectos de la vida, en todos los círculos donde me muevo. La necesidad de poder vivir una vida para la gloria de Dios, no buscando, se lo digo a ustedes porque son mis hermanos, estamos acá, pero el deseo de poder agradar a Dios, de que Dios se lleve la gloria en nuestras respuestas, en nuestras formas de mostrarnos, en nuestras formas de proceder, en nuestras formas de hablar, comenzando a solas, ¿verdad? Hermanos, sean pacientes, seamos pacientes. Aprendamos a soportar. Hay cosas que vas a ver en que tenés a tu lado y no te van a agradar. Bueno, quizás la tenga que cambiar, quizás tengas todo a favor para que él tenga que cambiar, pero eso no quita de que vos aprendas a tener paciencia y seas de un espíritu claro. Entonces, él tiene que cambiar, vos tenés que madurar. Como una cachetada para todo, ¿no? Porque yo te puedo decir ahora, tenés que cambiar, no puedes seguir siendo así. Pero yo me tomé el tiempo de meditar y de ir a decírselo de la manera más espiritual. Y se lo dije desde un espíritu corto, digamos, desde la respuesta de la carne, y no con la madurez que requiere responder, con la paciencia que se requiere para afrontar situaciones. ¿Sí? Aprendamos a encontrar el momento, no a escapar del momento. No dejen pasar los días. A veces los días es hoy, ayer. Se muere y ¿qué pasa? Para los que no tienen asuntos resueltos. ¿Se terminó? Te vas a quedar acá con todo lo que vas a decir. Yo hace muchos años, tenía 18, y conocí a una mujer que charlando me dice que su padre era policía y que ella estaba peleada con su padre, y hacía años que estaba peleada con su padre y no se hablaban. Y tal, no sé, era una buena charla, si no le había preguntado así, bueno, ¿por qué no vas a hablar con él? Y dice, no, mi padre murió en un tiroteo. Y nunca le pude pedir perdón, nunca pude hablar de la situación, nunca pude decirle lo que pasaba, nunca le pude decir lo que pensaba, nunca le pude decir más nada, y no le voy a poder decir más. Nunca más. Va a convivir con eso toda su vida. ¿Para qué llegar al límite, no? Si podemos ser pacientes, orar, no responder de manera carnal, hablar en el momento justo, aprender a sufrir de situaciones que vienen de afuera, que van a forjar nuestro carácter, soporten, aguanten, tarden en responder, entiendan que el sufrimiento es parte del proceso que Dios permite para que podamos ser más como Cristo. Vamos a orar a Dios, y yo podré orar, pero vos orá en lo que ves en tu vida que necesites desarrollar paciencia, madurez espiritual, espíritu largo.